Y ya estamos de vuelta en nuestro set de entrevistas. Esta tarde de viernes nos adentramos en la labor de los profesionales que día a día se desempeñan en el campo de la historia. Es un gusto recibir a la investigadora y profesora universitaria del Instituto de Historia de Cuba, Alicia Conde Rodríguez, que pues también es presidenta de la filial en La Habana de la Unión Nacional de Historiadores de nuestro país. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer tenerla acá junto a nosotros. Y bueno, en los inicios de nuestro diálogo quisiéramos conocer las principales líneas de trabajo de la Unión de Historiadores a las que se acoge la filial de La Habana. Bueno, las principales líneas de trabajo tienen que ver, responden completamente a la defensa de la historia en el país. Desde el punto de vista de los eventos científicos, de las publicaciones, de las filiales, las secciones de base de las filiales, o sea, todo esto es un trabajo que va de lo general a lo particular y viceversa. Se hacen diplomas de reconocimientos a nivel nacional de los asociados por las actividades que hacen los asociados. Eventos científicos, 2 eventos científicos tiene la Unión de Historiadores a nivel nacional que se hacen en diferentes en provincias del país. Y bueno, nosotros como filial Habana acogemos esos eventos y también se da el Premio Provincial de Historia, que lo da cada una de las provincias. Nosotros damos nuestro Premio Provincial de Historia, que tiene el nombre de Eusebio Leal Spengler. Es muy importante, hacemos jornada por la lectura de la historia, jornadas nacionales, jornadas por el Día Nacional, por el Día del Historiador. O sea, eso se hace en todas las provincias del país y la filial Habana particularmente lo asume de esa manera. Qué bien, pues desde la filial de La Habana, de la Unión de Historiadores, quisiera saber cuáles son los objetivos que se han trazado en términos de, digamos, de investigación y difusión de la historia. Sí. En términos de investigación y difusión es muy importante porque la filial Habana está constituida por los 15 municipios que están administrativamente en la ciudad. Los 15 municipios, pero además de eso están las universidades. Están las universidades y otras secciones de base que responden, por ejemplo, como la CDC, la historia de la ciencia. Son secciones de bases especializadas. Cómo cada uno de su perspectiva, con el respeto de cada desenvolvimiento de las secciones de base, se desarrollan esas investigaciones, que es una retroalimentación desde esas secciones de base y la propia filial. La filial propone investigaciones y se retroalimenta del trabajo que hacen las secciones de base desde el punto de vista del trabajo histórico. Eso es muy importante. La divulgación igualmente. La divulgación tiene que ver no solo con las publicaciones, que es fundamental, son fundamentales las publicaciones, sino también con el cuidado del patrimonio. El patrimonio con el cual tenemos que hacer un trabajo profundo, porque el patrimonio en los municipios no está totalmente recuperado. Y entonces, bueno, una de las proyecciones que la filial tiene en este año 24 es una cruzada por el patrimonio desde los municipios para poder desarrollar más una conciencia cubana a partir de la mentalidad que se crea, el imaginario cultural del cubano, pero desde las edades más tempranas. Creo que estas investigaciones, los resultados de estas investigaciones también vienen de cierta forma a promover y divulgar, a dar a conocer los trabajos. Los resultados son importantísimos porque, por ejemplo, una sección de base como Boyeros fue la que enalteció y desarrolló investigaciones con relación a la sublevación de los vegueros el año pasado, el 300 aniversario de la sublevación de los vegueros. Fue únicamente una sección de base de La Habana y fue la de Boyeros. O sea, fue algo extraordinario porque ni siquiera a nivel nacional se desarrolló una perspectiva así. Puedo decir también que en términos generales las publicaciones de las secciones de base
se tienen que promover más. O sea, nosotros en este año 24 nos proponemos promover más, porque el libro no es que el libro salga, sino cómo el libro se promueve, el libro se visibiliza, el libro se distribuye, que es el libro tiene todo un proceso para llegar al lector, que es importantísimo. Llegarle al lector desde distintos puntos y buscando las vías alternativas necesarias. Exactamente. Quisiera saber también cómo es la colaboración con otras entidades, tanto a nivel local como nacional. La colaboración con otras entidades son fundamentales. La colaboración es fundamental. ¿Por qué? Porque las secciones de base nuestras, lo que nosotros queremos lograr desde el año 2022 realmente ha sido el problema de la integración de las secciones de base. Nosotros no podemos aceptar bajo ningún signo, bajo ninguna concepción, que nuestras secciones se fragmenten, que nuestra unión, o sea, nuestra filial La Habana se fragmente de modo tal que corre el riesgo entonces las secciones de base de nuestra filial corre el riesgo de no tener la integración necesaria que requiere, porque cuando hablamos en trabajo real, en trabajo real estamos hablando que ese trabajo real solo se puede producir cuando hay una integración entre las instituciones. O sea, esa fragmentación, esa terrenalización, feudalización, para nosotros eso está borrado de nuestra concepción de trabajo. Nosotros podemos crear, desarrollar ideas y acciones, que es fundamental, pero siempre integrándonos con otras instituciones, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Sí, viene siendo como también el sentido de pertenencia de cada región, de cada institución. Totalmente, porque nosotros todo lo que tributa al fomento de lo que queremos, que es el valor político de la Unión de Historiadores de Cuba, que es la formación de una conciencia cubana, que en la formación de una conciencia cubana es muy compleja, porque la ideología es compleja. Entonces no es nada fácil, no es con palabras, sino con acciones, creando una simbología, pero una simbología de la cual se apropia el ser humano desde su localidad. Por eso es que puede amar su localidad y puede amar su país, porque tiene esa sensibilidad. El conocimiento no es solamente cognitivo, es emocional. Así mismo es. Y entonces, si no hay una apropiación emocional de estos conocimientos, es imposible que haya un compromiso real con el país. Claro. ¿Y qué otras actividades realizan y organizan desde la filial? Muchísimas. La filial Habana realiza actividades con relación al libro. ¿En qué sentido? Tiene una sección importantísima en el Centro Literario de La Habana, que es la exposición. Ahí los asociados nuestros exponen su obra escrita. Esto es muy importante porque esto no existía. Sin embargo, a partir del año pasado, del 23, nuestros asociados tienen un lugar donde exponer su obra escrita y que se conozca y que se pueda visibilizar su obra escrita. Así hemos conocido la obra de Óscar Oramas, por ejemplo, 23 títulos que nadie lo conocía. Así hemos conocido la obra también de Julio Dámaso. Julio Dámaso, un combatiente de la revolución que ha sido tan importante en nuestra historia revolucionaria, que ha trabajado un libro como La sangre derramada en la ciudad de La Habana, que podría servir, y de hecho nosotros lo estamos reflexionando sobre eso, que ese libro sustente la propuesta que vamos a realizar sobre crear, o sea, que sea La Habana, se erige a La Habana como ciudad mártir, la ciudad de La Habana, porque se derramó mucha sangre en esta ciudad.
y hay que llevar eso, o sea, asignar honor a quien honor merece. Ese hecho hay que asignarlo y no está asignado hasta ahora. O sea, nosotros tenemos un plan de trabajo, pero un plan de trabajo que La Habana edifica, que La Habana crea, que La Habana realiza muchísimas actividades que van por encima de cualquier plan de trabajo, porque tiene que ver con la realidad nuestra, la de La Habana. O sea, este salvamento que queremos hacer con otras instituciones del patrimonio de la ciudad es fundamental. La historia es muy importante. Lo que queremos hacer con la publicación de los colegas, de los asociados, es muy importante, porque hay asociados que pueden morirse y nadie conocer sus publicaciones, su obra histórica. Es así, eso no es real lo que estoy diciendo, o sea, por eso existe eso. Existe, por ejemplo, a partir de este año que pasó, 2023, un proyecto que es para nosotros muy importante, que es un taller de historia, sociedad y pensamiento con Habana Vieja, con los asociados de Habana Vieja. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en San Isidro, todos los sucesos aquellos. Bueno, pues el compañero de la sección de base de La Habana Vieja, con todas las organizaciones de La Habana Vieja, pues ha reunido a los profesores de allí, de ese municipio, para hacer este tipo de taller. Pero, por ejemplo, conferencias que se dan en diferentes instituciones, en la Sociedad Económica Amigos del País. Muchos de ellos nunca habían conocido la Sociedad Económica Amigos del País. El antiguo seminario de San Carlos, donde se fundó el pensamiento de la nación cubana, de los padres fundadores de la nación, han ido al antiguo seminario de San Carlos, o sea, al Archivo Nacional, o sea, se les ha dado por ejemplo, a la casa de Arango y Parreño, la que fue la casa de Arango y Parreño, que fue la oficina de Eusebio Leal, que hoy es la casa Eusebio Leal, donde se guarda el patrimonio del trabajo de Eusebio. O sea, es en esa interrelación que nosotros trabajamos. Es esa interrelación creativa, porque realmente es una interrelación muy creativa. Tenemos también un trabajo fundamental, que es el trabajo a partir de cada sección de base, o sea, todo lo que cada sección de base puede proponer, se respetan las propuestas de las secciones de base. Los eventos, los talleres, todo lo que quieran proponer se respeta y se va allí con la sección de Marianao, la sección de playa, la sección del cerro, o sea, son todas prácticamente las secciones que se proyectan de esta manera. Y lo que hace la filial Habana es unificar, es irradiar todo este trabajo, porque la filial Habana no puede existir sin ellos. Por ejemplo, hoy la Universidad de La Habana, que es el 296 aniversario, hay una sección de base en la Universidad de La Habana. Hay dos secciones, en la Facultad de Filosofía y en la Facultad de Derecho. Es el mismo trabajo. Yo le propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Todavía tenemos muchísimos temas para abordar en nuestro programa. Culminan los primeros minutos, solo los primeros minutos, como invitada de hoy, la investigadora y profesora universitaria del Instituto de Historia de Cuba, Alicia Conde Rodríguez, quien es presidenta de la filial en La Habana de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Más tarde retomaremos el diálogo y revisaremos otros temas, mientras continúen con la señal del Canal Cubano de Noticias. Seguimos en tiempo real.